Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie de resúmenes de la escuela sabática. Estamos estudiando las cartas a Filipenses y Colosenses. En la unión reside la fuerza, ya lo sabes, pero todos sabemos que ponerla en práctica es realmente difícil. Con el objetivo de facilitar tu estudio semanal, cada semana publicaremos un resumen con las ideas principales de la lección, ayudándote a profundizar en el mensaje bíblico de una manera clara y directa. En este episodio, para el próximo 23 de enero, exploramos la lección 4, Unidad mediante la humildad, y analizaremos 3 ideas principales. ¿Por qué nos desunimos? ¿Cómo el orgullo y la sed de poder fracturan la armonía desde el comienzo? Segundo, el diagnóstico que hace Pablo, el peligro de la rivalidad, egoísmo y vanagloria. Y la solución, tercer punto, el camino hacia Cristo, quien siendo igual a Dios se despoja de sus privilegios, se hace siervo y muere por nosotros. Te invitamos a contemplar lo que Pablo llama el misterio de la piedad y a descubrir cómo la humildad de Jesús puede transformar nuestras relaciones hoy mismo. Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto que, seamos sinceros, todos anhelamos, pero que a menudo se nos escapa de las manos: la unidad. Pero no hablamos de un simple acuerdo superficial, no, sino de un estado mucho más profundo. Y vamos a ver cómo se llega a ella a través de un camino que es tan difícil como fundamental, el de la humildad. Y aquí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué cuesta tanto? Todos hemos experimentado esa frustración, esos conflictos, esas divisiones, ya sea en el trabajo, con la familia, en la sociedad en general. Uno se pregunta, ¿de dónde viene esta dificultad que parece casi universal? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Bueno, pues vamos al fondo de la cuestión. Para entender la solución, primero tenemos que diagnosticar bien el problema. Y es interesante porque el texto que analizamos no sitúa el origen de la desunión en algo moderno, sino en una lucha que se remonta a los mismos inicios de la historia. La idea de fondo es muy potente. Lo que se plantea aquí es que esa experiencia tan humana del conflicto tiene en realidad un origen teológico muy profundo. El orgullo y ese deseo de poder, según leemos, empezaron con una rebelión en el cielo, y luego se manifestaron en el Edén, sembrando la primera semilla de la discordia en toda la humanidad. Fijaos, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, pone el dedo en la llaga e identifica 2 causas muy específicas del conflicto. La primera es esta palabra griega, eriteia. Ojo, no es una competencia sana, es una ambición egoísta, ese impulso de ponerse por encima de los demás, cueste lo que cueste. Algo que el propio Pablo llega a calificar como una de las obras de la carne. Y claro, a esto se le suma la segunda pieza del puzzle, kenodoxos. Literalmente su significado es gloria vacía. Es esa arrogancia, ese orgullo que nace de tener un concepto de uno mismo totalmente inflado, irreal. Cuando juntas la rivalidad, la eriteia, con la vanagloria, kenodoxos, el resultado es inevitable: la división y el conflicto. Vale, ya tenemos el diagnóstico, esa mezcla tóxica de rivalidad y vanagloria. Ahora el enfoque cambia y se dirige hacia la solución. Y lo interesante es que esta solución no empieza con hacer cosas, no. Empieza con un cambio radical en la forma de pensar, en la mentalidad. Es que el contraste que dibuja Pablo aquí es brutal. Por un lado está la mente carnal, totalmente centrada en el yo, que sí o sí va a generar conflicto. Y por otro, la mente espiritual, que pone el foco en Dios y en los demás, y que se convierte en una fuente de paz. Son, como si dijéramos, 2 sistemas operativos completamente distintos. Y esta analogía moderna es que es perfecta, ¿verdad? Nuestra mente está siendo programada sin parar por todo lo que nos rodea. La cultura, los medios de comunicación, las redes sociales. Así que la pregunta es directa. ¿Qué está programando nuestra mente cada día? ¿Estamos eligiendo activamente los programas que instalamos? ¿O simplemente dejamos que el espíritu del mundo lo haga por defecto? Entonces, vale, ¿cómo se pone esto en práctica? ¿Cómo se cultiva esa mentalidad de unidad? El texto de Filipenses en el capítulo 2 nos da 3 pasos muy concretos. Primero, uno que es pasivo, evitar la rivalidad y la vanagloria. Pero luego vienen 2 que van totalmente en contra de nuestra inclinación natural. 1, considerar a los demás más importantes que nosotros mismos. Y 2, preocuparse de verdad por sus intereses, no solo por los nuestros. Esto es revolucionario. Y con esto llegamos al núcleo de todo, al corazón del mensaje. Porque la humildad aquí no se nos presenta como una teoría, como una idea abstracta, sino como la realidad vivida en un ejemplo,
Un ejemplo definitivo que redefine por completo lo que significa ser grande. Para que entendamos bien la magnitud de la humildad que vamos a ver, empecemos justo por lo contrario, por su antítesis. Esta famosa frase de Mohamed Ali, un atleta legendario, resume a la perfección esa mentalidad del yo soy el mejor, la mentalidad de autoengrandecimiento que domina nuestra cultura. Es en esencia la lógica del mundo. Y ahora, el giro de 180 grados. El contraste no podría ser más radical. La historia de la humildad de Cristo no empieza desde abajo, sino desde el punto más alto que se pueda imaginar. El texto dice que su naturaleza esencial, su morfé en griego, era divina. Era en su ser igual a Dios. No existía nada por encima. Y aquí empieza el descenso. Un paso que cuesta hasta imaginar. Se despojó a sí mismo. Fijaos que no dice que le quitaran algo, no. Fue un acto voluntario. Renunció a sus prerrogativas divinas. Dejó ir, por decisión propia, los privilegios de su estatus para poder ser plenamente humano. Pero es que la cosa no queda ahí. El descenso continúa. No se hizo simplemente un ser humano, sino que tomó la forma de un siervo. La palabra griega que se usa aquí, doulos, se traduce de forma más directa como esclavo. O sea que asumió la posición social más baja y vulnerable de su tiempo, la de alguien que no tenía derechos. Y llegamos al final del camino, el punto más bajo, la humillación total. No una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz, que estaba reservada para los peores criminales. Una muerte que en aquella época se consideraba una maldición. El acto definitivo de entrega absoluta por los demás. A ver, para poder siquiera empezar a procesar esto, hay que pararse a pensar en la escala de este acto. Las Escrituras lo llaman el misterio de la piedad, y se nos dice que es algo tan profundo que será objeto de estudio y asombro por toda la eternidad. O sea que si lo resumimos, tenemos este viaje increíble en 4 etapas, que es la clave de todo. Un viaje desde la gloria más absoluta hasta el punto más bajo de la experiencia humana, de la supremacía a la servidumbre y de ahí a una muerte humillante. Es, en cada paso, el camino exactamente inverso al del orgullo. Claro, un ejemplo de humildad así, tan extremo, nos dice algo. Nos habla de la fuerza que hay detrás, de qué es lo que lo motiva. Porque no es un simple acto de voluntad, es la manifestación de algo muchísimo más grande. Es que la metáfora que se usa aquí es preciosa y muy potente. Intenta describir lo indescriptible. El amor que impulsa un acto de humildad así es inmenso, inagotable. Lo que nos dice el texto es que todo el amor y toda la ternura que podamos conocer en esta vida son apenas una gota en comparación con ese océano infinito. Un amor tan vasto que nos llevará toda la eternidad apenas empezar a comprenderlo. Y todo esto al final nos deja con una pregunta. Una pregunta que resuena y que nos interpela a un nivel muy personal. Viendo este ejemplo tan radical de entrega, ¿qué significaría para nosotros en el día a día aplicar esta misma lógica de la humildad? ¿Qué tipo de renuncia personal, de muerte al yo, haría falta para llegar a estimar a los demás por encima de nosotros mismos? Es una pregunta que, si se toma en serio, quizá lo cambia todo.